Hola, hola Julio. Buenas tardes, profe, bien. Buenas tardes, profe. Bueno, soy Año. Hola, hola. ¿Cómo andan? Buenas tardes, Marcos. Bueno, somos pocos, pero vamos quedando los mejores. Acá está Pablo también. Hola Luis, Natalia, Alejandra. Hola Marcos, Sonia, Pamela Guardia, Cariaga. Ya no había probado ya usted. Me cambió, parece que él me cambió de cara o qué, o yo estoy loco. Estoy loco, pero no tiene nada que ver. Luz, Alicia, Estela. Bueno, miren, espera, veo un chat ahí un poquito. Vamos, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, bien, profe, con frío. Sí, yo ya saqué calzoncillos largos, no me los saco más. Sí, pelo calzoncillos largos desde hace una semana que estoy con calzoncillos largos, no me los saco ni a palo. Bueno, estamos ya en el último tramo. Este ha sido un año bastante particular porque hemos tenido muy poquitas clases, menos de lo habitual, y además hemos tenido algunos feriados que en principio no estaban contemplados, después se incorporaron o notificaron que habían feriados. La cuestión es que, no sé si para bien o para mal, se comprimieron las clases, tanto teóricas como, no tanto las prácticas, pero sí las teóricas. A ver, el día 13 de junio es el examen. El examen va a ser presencial, va a ser, en principio, puede ser que sea parte con ley en tiempo determinado y parte sin ley. Esto le vamos a confirmar el día lunes. Le vamos a confirmar, cuando nos pongamos de acuerdo con Adita, nos vamos a poner de acuerdo y les vamos a comunicar vía WhatsApp si el examen va a ser con ley abierta o sin ley abierta. Esa es la única duda que todavía tenemos. Lo que no hay dudas es que va a ser presencial, va a ser en el horario normal y habitual de clases, y bueno, ahí vamos a estar controlando, van a haber profesores para controlar los exámenes. Les hago una secuencia muy cortita de cómo vienen las fechas. Estoy abriendo el cronograma de clases. Bueno, tenemos la clase de hoy, que vamos a tratar de comprimir lo que no pudimos dar el día 11, por feriado, no previsto inicialmente. Y rápidamente ya el día 6 nos introducimos, o sea, el próximo lunes, en la última semana, diría yo, de clases, en la cual en la cual se va a tratar sobre todo el tema de distribución, liquidación y distribución, que te diría que es lo más importante de este segundo parcial. El segundo parcial está, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje alto, 50, 60%, 50% seguro, tiene que ver con la parte de privilegios y con la parte de distribución. Entonces ustedes tienen que manejar, nosotros esperamos que ustedes manejen bien el tema de los privilegios, con lo cual está prevista no solo las clases teóricas, que nos quedan esta y una más o dos más, pero sobre todo nos queda el taller. El sexto taller, para todos los docentes, es distribución. Nosotros en el anterior taller habíamos dejado medio librado a las necesidades de los alumnos o alumnas, pero el último taller va a ser, el eje temático va a ser la distribución, el proyecto de distribución, que se va a tomar muy seguro, no muy seguramente, seguro se va a tomar en el examen. Dicho esto, yo estaba mirando un poco el programa, ¿no? Profe, le hago una pregunta sobre el examen. Sí, hermano. Julio,
Yo tengo una ley macheteada, supongo que muchos compañeros también deben tener macheteada. O sea, por ahí usted dice algunas cosas, uno toma apuntes, por ahí. ¿Hay problema con eso? No, en principio no, y vamos a tratar de que yo hago, no sé si está Dita, porque estaba con la cámara, que no sé si podía entrar con cámara, pero yo en esto no soy muy celoso del tema de los machetes en los programas. Vuelvo a repetir, no es que se van a tener que hacer un tratado, pero sí hay unas referencias, algunos números de artículos, cositas así muy breves. Pero déjame que piense bien, Julio, porque estoy hablándote de los exámenes orales. Yo en el examen oral, cuando lo tengo al alumno al frente, a mí no me importa que el examen, que el programa esté macheteado. De hecho, nosotros los docentes muchas veces por ahí hacemos nuestras fichas o nuestros esquemas para dar una clase. Yo hay veces mucho no las quiero hacer porque no quiero encorsetarme tampoco en sistemas preestablecidos y por ahí le quito espontaneidad a la clase. Pero sí aceptamos eso en el oral. Ahora, si vamos a hacer un examen escrito con ley, ahí ya no iría el programa, Julio. Ahí no iría el programa macheteado, e incluso no iría ni siquiera el programa. Porque si no te estoy abriendo una puerta muy grande. En cambio, yo cuando te veo, cuando te tengo al frente, vos lo tenés macheteado, primero veo el volumen del machete, si es una cosa que vos tenés escrito así, viste que hay algunos alumnos que, no sé, tienen una letra milimétrica, te escriben 3 tratados de glaciables en un margen, viste, bueno. Entonces yo te diría que no. Está bien la pregunta, inicié para un lado, pero te diría que para este examen parcial escrito, no. Y me animo a decirte que va a ser casi seguro con ley abierta, con lo cual la ley abierta tampoco puede tener un desarrollo de ningún tema. Puede haber algún puntito, por ejemplo, yo en mi ley, qué sé yo, te pongo, estoy al azar, ¿no es cierto? En el artículo 120 te pongo la acción regulada por los artículos 961, 972 del Código Civil, que era el anterior, y yo acá me marqué 338 a 342 del Código Nuevo. Bueno, es una pequeña referencia porque cuando vos estás buscando algo, hay veces es bueno tener el número de artículo, que eso te permite, pero nada más que eso, digamos. Bueno, yo estaba viendo un poco el programa, ¿no es cierto? Y nosotros hemos tenido un contacto cuando hablábamos de la quiebra. Nosotros hablamos de la quiebra directa, de la quiebra indirecta y la quiebra dependiente. Para meterme un poco ya en contenido, ¿no? Creo que nos explayamos más o menos bastante respecto de este instituto. La cuestión es que ya sea que el concurso preventivo haya devenido en quiebra por alguna razón, ¿no es cierto? Que no se cumplieron no se alcanzaron las mayorías, o se impugnó el concordato y se hizo lugar, por alguna de las causales que establece el artículo 77, y el concurso preventivo se convierte en quiebra. ¿Por qué digo se convierte? Porque es el mismo procedimiento que se convierte en quiebra. Así como existe la quiebra que se convierte en concurso preventivo cuando es quiebra directa, en este caso habría una conversión, procesalmente hablando, del concurso preventivo en quiebra. Después también hablábamos de las quiebras directas, que es la que es pedida por el propio deudor, y sobre todo la que más énfasis siempre ponemos en la quiebra pedida por el acreedor, porque ahí es donde se presenta un contradictorio, donde van a haber dos partes que van a decir cosas contrapuestas, uno que acredita la existencia del crédito, que el crédito está vencido y que el deudor está en estado de insolvencia, y por su parte el deudor tendrá que negarle estos 3 hechos invocados por el acreedor o por el pretenso acreedor, y ahí va a haber una contienda, pero no va a haber un periodo de prueba. Por eso la ley dice que no existe juicio de antequiebra. O sea que el juez tiene que resolver si le hace lugar al pedido de quiebra o no, con la prueba, si hay prueba, siempre hay prueba, con la prueba documental que presentan tanto el acreedor o el pretenso acreedor y el deudor. Como detalle, el acreedor no tiene que acreditar la existencia
o el contenido del crédito. Eso lo va a acreditar en la etapa de verificación de crédito. Con solo tener un título, cheque, pagaré, una sentencia, con solo tener un título exigible, formalmente exigible, el tipo puede conseguir que le decreten la quiebra a su deudor. Después tendrá que verificar, y yo conozco un caso, me tocó, en donde un acreedor me pide la quiebra, le hacen lugar a la quiebra, yo convierto la quiebra en concurso preventivo, ¿no es cierto? Y después cuando el tipo me viene a verificar, como era un simple, no me acuerdo si era un pagaré o un cheque, no le verifican el crédito porque no había acreditado la causa. Bueno, o sea, quiero decir que con el pedido de quiebra del acreedor hay que acreditar la existencia de un título formal, nada más. Después, otra cosa es el contenido del crédito, y ahí vamos a tener que pasar por la etapa de verificación de crédito. Después, las otras quiebras de las que habíamos hablado son las quiebras dependientes, que son aquellas quiebras que se le decretan a una persona física o humana, como dice el nuevo código, o una persona jurídica que tiene algún tipo de vinculación con la quiebra, con la fallida principal. Ese tipo de vinculación está sustentada en una relación que puede ser legal, lícita, pero tiene un trasfondo ilegal o un trasfondo ilícito. Salvo el caso del 160, donde hay una extensión de quiebra de pleno derecho porque los socios son ilimitadamente responsables, donde ahí no hay una cuestión ilícita, sino una cuestión de consecuencia lógica del tipo social. En el caso de las quiebras dependientes, sanción del 161, siempre hay un basamento ilegal, como habíamos marcado en la clase anterior. Bueno, ya sea que llegué por quiebra indirecta, que ya por quiebra directa o por quiebra dependiente, la cuestión es que nos encontramos con una quiebra. Eso es la bolilla número 9. Cuando vos te vas a la bolilla número 10, estoy pensando en el parcial tuyo, cuando vos te vas a la bolilla número 10, son las herramientas que de algún modo tiene el deudor para revertir ese estado de quiebra. Entonces, después que enumerás el punto 1, que es la resolución de quiebra, que es la clase que vimos con el doctor Ulibarri, vos ves cuáles son los recursos que tenés contra la sentencia de quiebra. Son recursos que básicamente interpone el deudor. Con lo cual vos como síndico no vas a tener demasiada participación. De hecho, ahí puede no haber siquiera sindicatura actuante. De hecho, no hay sindicatura actuante en los casos de recurso contra la sentencia de quiebra, pero sí tenés que saber de que el deudor tiene estos remedios procesales para revertir su situación de quiebra, vía recursiva. Los recursos son de reposición, significa un recurso de reposición que se le pide al propio juez que dictó una resolución que revea, y puede ser con levantamiento de trámite, sin levantamiento de trámite, y después, en el caso de que el juez conserve la decisión de mantener el estatus de quiebra, el deudor tiene la posibilidad recién ahí le aparece al deudor la posibilidad de apelar esa resolución e irse a la Cámara para que la Cámara resuelva si revoca la sentencia de quiebra o la mantiene. Como para decirte lo grueso de los recursos de la sentencia de quiebra. El punto 3 de la bolilla 10 es un instituto que es muy interesante, es muy práctico, a mí me gusta mucho, yo lo he usado mucho, muchísimo lo he usado. En este caso que les contaba, el acreedor pidió la quiebra y estaba chocho porque él me estaba presionando, yo tenía ya listo el concurso preventivo, dejé que se decrete la quiebra y después la convertí en concurso preventivo. Bueno, el detalle de la conversión de la quiebra en concurso es que solamente está prevista, sin entrar en algunas disquisiciones doctrinarias, solamente está prevista para los casos de quiebra directa, incluso para los casos de quiebra directa voluntaria. También está, jurisprudencialmente está permitida por aquello de que lo que no está prohibido está permitido, con lo cual los casos de quiebra directa son los casos típicos de conversión de la quiebra en concurso preventivo. Hay unicidad procesal, es el mismo proceso judicial en la quiebra y después que se convierte en concurso preventivo. Bueno, luego tenemos la bolilla 11. Voy a hacer así un paneo, después eventualmente habilitamos algunas preguntas o lo que sea, pero en la bolilla 11, tanto la 11, la 12, la 13 y la 14, para los que tienen el programa en la mano,
se refiere a los efectos de la quiebra. Porque vos, permítanme, a ver, voy a compartir muy poquito, porque esto es del año pasado, pero lo voy a, si puedo, si puedo compartir rápido, lo hago. Ahí está. Cuando vos tenés la quiebra, fíjense eso, son como las etapas de la quiebra, ¿no es cierto? Vos tenés la apertura de la quiebra, que es lo que acabo de mencionar, y ahí abajo tenés los artículos involucrados, ¿no es cierto? Ya tenés una apertura de quiebra. Así como en el concurso preventivo nosotros decíamos, etapa de apertura, etapa de determinación de pasivo, etapa de previa, yo le llamo de prenegociación o previa a la negociación, si la querés meter y si no, no la metés, etapa de negociación, que es el periodo de exclusividad, en donde el deudor tiene un plazo que le establece la ley para llegar a un acuerdo con sus acreedores, con la mayoría de ellos, y finalmente lo que yo le llamo las vicisitudes del concurso, que puede ser la homologación, la no homologación, o el cumplimiento, incumplimiento, todo lo que le puede ocurrir al concordato. Bueno, así como en el concurso preventivo teníamos estas etapas que estaban regidas por un principio preclusivo. Te recuerdo que era lo preclusivo. En derecho procesal, este principio de preclusión es súper importante porque indica que cada parte del proceso, cada etapa, tiene un tiempo, y que a su vez cada etapa es el precedente de la etapa subsiguiente. A la demanda le sigue la contestación de demanda, a la contestación de demanda le sigue la apertura a prueba, a la apertura a prueba le sigue la producción de la prueba misma, luego le sigue el alegato, luego le sigue la sentencia, para decirlo así rápidamente, lo que sería un proceso judicial. Bueno, todas esas etapas que están conformadas por actos procesales, porque acá el procedimiento concursal está conformado por una cantidad de actos procesales, tienen cronología. O sea, tienen cronología y tienen preclusión. En el caso del concurso preventivo está claro: etapa de apertura, le sigue la verificación, le sigue la negociación, le sigue la homologación. No se puede modificar eso, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de la quiebra, en esta etapa no es tan lineal, porque la apertura de la quiebra, en realidad ahí deberíamos hacer como no sé si se me ve con chiquitito, pero ahí habría que hacer como una llave en la cual vos tenés la primera etapa de apertura y luego, concomitantemente, se ordena la inmediata liquidación y se ordena la determinación del pasivo. No hay ahí una preclusión, que está primero si la liquidación o la determinación del pasivo. Son concomitantes, las dos arrancan juntas, prácticamente. Sí va a estar después necesariamente la distribución, porque si vos no liquidaste no podés distribuir, y si a su vez no sabés cuáles son los acreedores, tampoco vas a poder distribuir. O sea que vos tenés apertura de quiebra en el cuadro que ustedes están viendo, determinación de pasivo y liquidación, e inmediatamente tenés distribución. Una vez que distribuís, bueno, ahí ya se concluye la quiebra por pago total, por avenimiento, por lo que fuere, digamos, concluye la quiebra y se manda archivo directamente el expediente, porque ya no hay más bienes para repartir. Incluso la plata que pudiera quedar ahí dando vuelta se tiene que repartir a fondos públicos si es que los acreedores no lo han sacado en el plazo de un año. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que vos tenés que, a mí me gusta siempre que vos tengas una perspectiva del proceso que estás tratando. Concurso preventivo, perspectiva de concurso preventivo. Cramdown, perspectiva de Cramdown, esto ya pensando en el final. El APE, una perspectiva del APE. El concurso por agrupamiento, una perspectiva general de la cuestión. En la quiebra, vos tenés la apertura, determinación de pasivo, liquidación, y de ahí viene lo que para mí sería lo más importante de este segundo parcial para nosotros, con Adita, que es la distribución, que incluye, la distribución no puede distribuir si no sabes privilegio. Privilegio tenés que saber, sí o sí, si no sabes privilegio no te presentes porque te va a ir mal, ya lo que copies. Bueno, y te vaya bien en la copiada. Lo que quiero decir es esto: una vez que se abre la apertura del proceso de quiebra, vos fijate que en la unidad 15, te salto
de todas estas unidades que te dije, de la unidad 11, 12, 13 y 14, te salto a la unidad 15, y es la determinación del pasivo. En la determinación del pasivo, para decirte lo genérico, es muy, muy parecido a lo que ocurre en el concurso preventivo. O sea, vos tenés las 5 vías verificatorias, tenés todo muy, muy parecido a lo que vos tenés ahí. Tal vez la función de la sindicatura, por la teleología o por la finalidad del proceso liquidativo, no es tan relevante al momento de determinar los acreedores en etapa de verificación tempestiva, porque no hay una distinción como en el concurso preventivo, que los acreedores que verifican tempestivamente tienen la posibilidad de votar y los que no verifican tempestivamente tienen que aceptar calladamente el acuerdo siempre y cuando lo homologue el juez del concurso. Entonces, la determinación del pasivo, digo, que es muy, muy parecida. La única diferencia está en el 202. Lo único que vos tenés que poner énfasis, si es que estudiaste bien la parte de verificación de crédito en el concurso preventivo, es en el 202. Porque el 202 le da la posibilidad al que quiebra, ¿no es cierto?, por frustración del concurso preventivo, le da la posibilidad al juez, de acuerdo a la envergadura del concurso, le da la posibilidad al juez a que el juez diga, bueno, como no hay tantos acreedores postconcursales, entiéndase en este caso postconcursales a los que han ocurrido después de la apertura del concurso preventivo, como no hay tantos acreedores postconcursales, entonces no abre un periodo informativo para aprovechar un poco el tiempo. Se actualizan los créditos que han sido verificados en el concurso preventivo, se deja sin efecto la suspensión del 19 de los intereses, ¿no es cierto? Y se retrotrae, no se retrotrae, sino que se traen todos los intereses al momento del dictado de la quiebra, ¿no es cierto? Donde vuelve a surgir un nuevo artículo en el cual también se suspenden nuevamente el devengamiento de los intereses para casi todos los créditos, menos para los laborales y para los con garantías reales. Pero bueno, te decía que el juez, si advierte que no hay tantos acreedores, puede decir, aprovechemos todo este trabajo que se hizo en el concurso preventivo, por eso te puse énfasis en que hay unicidad, el principio de unicidad del que habla Mafía, es un solo proceso judicial, no es que hay dos procesos que andan dando vuelta, no, el concurso preventivo se convierte en quiebra, con lo cual todo lo que se produjo dentro del concurso preventivo es útil para la quiebra, y se determina y se actualizan los montos del concurso preventivo. Si luego el juez advierte que el movimiento de la empresa no fue tan importante y no justifica la apertura de un nuevo periodo informativo para la verificación tempestiva de crédito, directa, lisa y llanamente autoriza a la verificación vía incidental. Y acá te repito, como acá no hay un problema de si vos te declaran admisible por el 36, tenés más derecho que si te declaran admisible por el 56, que es verificación tardía, no habría ningún problema, entonces se incorporan los créditos vía incidental, y esa es la decisión que te toma el juez si es que te manda a verificar una nueva verificación tempestiva o directamente te manda a verificar vía incidental. Bueno, luego que se determina el pasivo, para cerrarte la idea de concentrarnos un poquito en los efectos, luego que se determina todo el pasivo, ¿no es cierto? O que se abre esta para cristalizar el pasivo, palabra que siempre usamos, se ordena la liquidación. Y como yo ya te adelanté en alguna clase, la liquidación, si bien la ley te establece 3 sistemas y te da la prioridad al de la empresa en marcha, siempre está la prioridad de qué es lo que más convenga a quién. No a los trabajadores, no al deudor, no al Estado, no, a los acreedores. O sea, acá ya hemos llegado a un proceso liquidativo, el acreedor ha sufrido todos estos perjuicios, digamos, del estado de insolvencia del deudor, no hay tutía, no hay acuerdo concursal, listo. Cuando liquidamos, vamos a liquidar de acuerdo a lo que genere mejor ingreso económico en favor de los acreedores de causa o título anterior a la sentencia de quiebra. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta aclaración? Y me vuelvo a detener, creo, en el mismo punto me detuve la vez pasada. Porque cuando vos te enroscás con el tema de la continuación de la empresa, las cooperativas de trabajo y toda esta cuestión,
que tiene su andamiaje particular, qué sé yo, si vos te enroscás demasiado en esto, pero resulta que te resulta más caro el collar que el perro, es decir, en vez de tener un pasivo determinado concursal, pasar a tener un pasivo superior postconcursal, que encima no va a tener, no van a competir contra los acreedores concursales, aunque tengan privilegios de cualquier tipo, porque van a hacer gastos de conservación y justicia. El 240 está por arriba del 241, ¿no es cierto? Entonces vos vas a hacer que un concurso, que una quiebra, un concurso liquidativo, una quiebra, se termine en función de acreedores que no estaban involucrados en la quiebra al momento que se dicta. Y le estamos haciendo el caldo gordo para que cobren acreedores postconcursales. No sé si se entendió esto último, pero lo que quiero decir, para cerrarlo al tema, es que la liquidación, que la segunda etapa, la tercera etapa que te mostré recién en el gráfico, en la liquidación siempre el orden, porque te van a correr traslado a vos y vos como síndico o síndica tenés que opinar, el eje está puesto en cuál de los sistemas de liquidación te genera más plata para el concurso. Una vez que vos liquidaste, distribuís. La distribución es conforme orden de los privilegios. Y ahí te tenés que ceñir totalmente al 239 y subsiguiente. El régimen de la ley de concurso es un régimen cerrado. Cerrado entre comillas, hay algunas cositas ahí que después en su momento las veremos, pero en principio nos tenemos que ceñir a cómo está explicitado en la ley. Una vez que yo tengo la plata de la liquidación de los bienes, tengo que distribuirla conforme orden de privilegio, con una jerarquía, ¿no es cierto?, que establece la ley, que después la veremos en su momento. Y una vez que vos distribuiste lo que liquidaste, ya no hay más nada que hacer, se cierra el concurso, la quiebra, el síndico termina su función, vuelve a estar habilitado para participar en nuevos concursos, se archiva el expediente y nos vemos. Bueno, esto, dicho en 2 palabras, hay veces dura 10, 15, 20, 30 años. Esa es la pelucita del durazno. Porque todos estos procesos tienen una realidad, entre comillas, teórica, una realidad normativa, pero después tienen otra realidad en la práctica, en la vida práctica, que es muy diferente y muy tediosa en algunos puntos. Bueno, en ese contexto, así como en su momento dijimos que la apertura del concurso preventivo produce ciertos efectos, y yo siempre me detengo en los efectos de la suspensión de las ejecuciones individuales y en la suspensión de los intereses, porque eso hace que se produzca una licuación del pasivo impresionante, impresionante. En la quiebra, los efectos son muchísimos. Todos los años decimos que vamos a sacar un montón de temas de la parte de efectos, porque es una casuística que la venimos heredando, ya les dije a ustedes de dónde, de la ley falimentare de 1942 de Italia, que la edición de 551 fue casi una copia fiel, en donde se detalla, ¿viste?, cada cosita que pasa. Bueno, haga un nuevo programa. Efectos de la quiebra. ¿Qué pasa cuando se produce una quiebra? ¿Qué efectos tiene? Ya dijimos que hay etapas, pero acá son efectos que se producen por la sentencia de quiebra. La primera bolilla, la bolilla número 11, se divide en 2 puntos. Los efectos personales que produce la quiebra, efectos que la sentencia de quiebra produce sobre la persona del fallido, sobre la persona. Y luego, en el punto 2, tenemos los efectos patrimoniales. Respecto de los efectos personales del fallido, lean el 102, 103, 104, el 114, respecto de los efectos personales del fallido, lo único que les digo, más allá de lo que dice la ley, y no quiero que se circunscriban solamente a decir, bueno, el deber de cooperación es que el deudor tiene que cooperar. Bueno, o sea, y el deber de prohibición de salir del país, bueno, la prohibición de salir del país es que el deudor no puede salir del país. Bueno, el trasfondo de esto, para darles algo a los que están leyendo la materia, o a los que la van a leer, el trasfondo de los efectos personales, ojo, porque son derechos constitucionales.
el derecho de cooperar es un derecho contra el derecho de ambular. O sea, lo traen al tipo por la fuerza pública si no coopera voluntariamente. Porque el juez puede ordenar el apersonamiento del fallido por la fuerza pública. Lo mismo en la interdicción del país. Todos tenemos derecho a entrar y a salir del país, si el COVID no nos permite, o la vacuna del mono, no sé cómo es ahora, que Adita me dejó preocupado hoy, con la viruela del mono, ya no me gusta mucho eso que me asocien con el mono, pero no importa. Bueno, todo el mundo tiene derecho a entrar y a salir del país, está en la Constitución Nacional, pero como efecto de la quiebra, yo tengo una prohibición, una interdicción para salir del país. O sea, ojo, hay que balancear, y hay un derecho constitucional ahí que se está arreglando desde una ley nacional, pero que está por debajo de la Constitución Nacional. Y ahora te digo por qué. Y después te menciono solo esos dos, paso por alto desempeño de empleo, profesión de oficio, muerte, incapacidad, y vamos a la interceptación de la correspondencia, que tampoco tiene mucho valor hoy, porque ya hoy no hay, como antes, que llegaba la cartita con las cuentas bancarias o con la promesa de pago, con que te van a dar la mercadería en tal o cual lugar. Ahora es todo vía correo electrónico, vía WhatsApp, Team no sé cuánto, Zoom no sé cuánto, con lo cual esta interceptación de la correspondencia también ha perdido mucho valor. Pero sí te digo, para cerrar el tema, que todos estos efectos personales del fallido están en función de la cuestión patrimonial. Vos no le podés no le podés extender la salida del país a un fallido porque se te ocurre. No. Por eso tiene un plazo la ley hasta el informe general, porque hasta ahí concluye el segundo periodo informativo, en donde la sindicatura averigua cuáles son los bienes que pueden ser sujetos a desapoderamiento o eventualmente a acciones de revocatoria concursal. Entonces, tanto la cooperación del fallido como la ausencia, la interdicción para salir del país, interceptación de correspondencia, etcétera, están todas en función de la averiguación de la cuestión patrimonial. Si no hay un sustento de una averiguación de una cuestión patrimonial que no esté clara, ahí sí habría una violación a la Constitución Nacional del derecho de ambular o del derecho de entrar y salir del país. O sea, si no hay un justificativo de que no hay algo claro con la situación patrimonial del deudor, no podés, sobre pretexto de la quiebra, por más que diga lo que diga el artículo, no podés violentar derechos de orden constitucional. Bueno, lo importante de esta bolilla no es ese tema, lo importante de esta bolilla es el segundo punto, que son los efectos patrimoniales de la quiebra. Los efectos patrimoniales están básicamente centrados en el desapoderamiento. El desapoderamiento es un instituto que ustedes lo tienen que estudiar, o sea, tienen que leer volumen de lo que dice la doctrina respecto de qué es el desapoderamiento. Dicho en dos palabras, el desapoderamiento es la pérdida de las facultades de administración y de disposición del deudor, en este caso ya fallido. Es decir, que el fallido, a diferencia del concursado, preventivamente, el fallido se le corta la posibilidad, se le corta el vínculo físico y jurídico con los bienes que van a ser liquidados. Por eso acá vos ya a esta altura tenés que tener en claro que hay bienes que están afectados al desapoderamiento y que hay bienes que están excluidos del desapoderamiento. Los bienes que están afectados al desapoderamiento son aquellos que van a conformar la masa crítica de bienes, de activos, que la sindicatura va a proceder a la liquidación de los mismos. Entonces, el desapoderamiento lo que hace, el desapoderamiento es un concepto abstracto, es abstracto, es una cuestión jurídica abstracta, que dice que a partir de la sentencia de quiebra, en el mismo momento que el juez está firmando la sentencia de quiebra en su despacho, que la puede firmar a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde, no sé qué hora firmarán, puede firmar un juez una sentencia, desde ese mismo momento el desapoderamiento se aplica, y escuchá, de pleno derecho. Significa que no hay que hacer nada para que funcione el desapoderamiento. El fallido, esté o no esté enterado incluso de que tiene un proceso falencial en su contra, el desapoderamiento se aplica de pleno derecho y desde la firma de la sentencia de la quiebra.
ni siquiera hace falta que esté notificada la misma. Vuelvo a repetir, esto es complicado para entender, porque es un concepto jurídico, que el desapoderamiento es la pérdida de las facultades de administrar y de disponer. Bueno, ahora, si yo igual administro, si yo igual dispongo, ¿qué pasa? Ahí viene dos cosas, ahí viene, o tres cosas. Ahí viene la incautación, que es la materialización de ese desapoderamiento, en donde el síndico se hace físicamente de los bienes que componen los bienes sujetos a desapoderamiento. ¿No es cierto? Y luego, dije tres cosas, ya me perdí cuáles eran las tres cosas. Bueno, no importa. Después, con el desapoderamiento te decía que es un concepto abstracto, vos tenés esto, ahí está, ya me encontré a mí mismo. Vos tenés una incautación, que la tenés que entender porque es la materialización, y luego tenés que entender y vincularlo, te saltás del punto 2 de la bolilla y te me vas al punto 2 de la unidad 14. Porque si el deudor fallido ya tiene el estatus de fallido, realizó actos de disposición o de administración luego de dictada la sentencia de quiebra, donde ya operó de pleno derecho el desapoderamiento, la sindicatura, o incluso ante desidia de la sindicatura o decisión de no interponer acciones de recomposición patrimonial, los propios acreedores pueden interponer acciones de recomposición patrimonial en donde hacen volver al patrimonio activos o bienes que salieron del patrimonio del fallido cuando estaba ya bajo el efecto del desapoderamiento. O sea, la sentencia de quiebra produce de pleno derecho el desapoderamiento. El desapoderamiento es una entidad abstracta. Para materializarlo necesitamos de otro instituto, el 177 en adelante, que es la incautación. En la incautación es cuando el síndico, tenés distintas formas de incautación de acuerdo a la naturaleza de los bienes, es cuando el síndico se hace físicamente de la cosa. Y acá yo pararía y preguntaría, ¿y para qué si el síndico se hace de la cosa? Y ahí ustedes me tendrían que decir, sí, profe, porque tienen que liquidar. Para liquidar, yo le tengo que dar todo el poder al síndico para administrar y disponer. De hecho, las facultades de administrar y disposición, de administración y disposición del fallido se traspolan de algún modo con control judicial y además con un régimen legal particular, se traspolan a la sindicatura. La sindicatura es quien administra y quien dispone, e incluso la sindicatura es quien reemplaza, en el 110 de la ley, reemplaza la legitimación procesal, o sea, lo reemplaza procesalmente al fallido en todos los juicios de contenido patrimonial, a la sociedad fallida o al fallido si es persona humana. Bueno, todas estas son consecuencias del desapoderamiento, pero el desapoderamiento es una entidad que se le coloca como efecto patrimonial más importante a la quiebra. ¿Para qué? Para generar el camino, los medios, las herramientas, o lo que como quieran llamarle, para que la sindicatura se haga de los bienes, los venda y luego con el producido distribuya proponga distribuir a los acreedores de acuerdo al orden de los privilegios. Bueno, sí nos interesa mucho que entiendan el concepto de desapoderamiento, que entiendan el concepto de extensión. Lo que se dijo aquí ahora es muy somera la idea, pero sí quiero que la lean y que la entiendan. Y luego tampoco quiero que pierdan toda una tarde con los bienes excluidos del desapoderamiento, con que vean los más comunes, bienes inembargables y no sé, ni siquiera te digo los bienes que administra el cónyuge, eso del Código Civil anterior, donde se presumía que el hombre era el que manejaba la plata. Bueno, con que sepan que hay bienes inembargables, 2 o 3 bienes excluidos, los que ustedes entiendan. No quiero que pierdan 3 horas para ver cuáles son todos los bienes excluidos del desapoderamiento. Los que ustedes entiendan, ¿no es cierto? El bien de familia es el más común, el que no se les puede escapar nunca, de cuál es el sujeto, un bien excluido del desapoderamiento. Si vos tenés un bien inmueble que es vivienda única y que lo tenés como bien de familia,
por más que vos quiebres, bueno, ese bien está protegido incluso por la Constitución Nacional, ese bien está protegido siempre y cuando la constitución del bien de familia haya sido anterior a la adquisición de la obligación que después se termina verificando en la quiebra, ¿verdad? Tampoco es que vos vas a estar en estado de insolvencia y recién vas a ir a meter el bien de familia, que sería el bien excluido del desapoderamiento por antonomasia, sobre todo en los acreedores, en los deudores personas físicas. Luego el punto de eso termina con principio de concursalidad. Parece una pavada ese titulito, pero es importante. Eso está referido, capaz que les cueste conseguirlo, está referido a los artículos 125 y 126. Está referido a que con la quiebra, con la declaración de la quiebra, todos aquellos que se sientan con derecho a algo tienen que venir a verificar al concurso, a la quiebra. ¿Por qué? Por el principio de universalidad. ¿Qué decía el principio de universalidad? El principio de universalidad objetiva, subjetiva. Mirá, te estoy llevando a la primera clase. El principio de universalidad objetiva, están involucrados todos los bienes del deudor, salvo los bienes excluidos del desapoderamiento. No te enrosques cuáles son, con que sepas algunos ya está bien. Y luego, ¿no es cierto? Todos aquellos acreedores que se sientan, repito, que se sientan con derecho a algo, tienen que venir a verificar al concurso. Esa es la universalidad subjetiva. Está involucrado todo el patrimonio del deudor y todos los acreedores que sientan con derecho a algo tienen que venir a verificar en el concurso. Bueno, ahí con eso se terminaría este bosquejo de lo que sería la unidad 11 de la clase anterior. Luego vos tenés la unidad 12, seguimos con los efectos de la quiebra, acordate que tenemos unidad 12, 13 y 14, efectos de la quiebra, o sea, se produce la quiebra y se produce como una explosión, se producen efectos para todos lados. Los que dijimos, personales, acordate, Constitución Nacional, ojo, y los patrimoniales, en el cual la sindicatura tiene que hacerse los bienes para salir a liquidarlo. De la unidad 12, te diría que solamente a los efectos del parcial y los que tienen la deferencia, que son solamente 58, ¿no es cierto? Alumnos y alumnas que están hoy en clase, porque además me olvidé de grabarla, como siempre. Bueno, les digo que lo que nos interesa está más que nada concentrado en el punto 1. En el punto 2, ya te digo qué es lo que posiblemente entre, pero el punto 1 tiene que ver fundamentalmente con los créditos con garantías reales. Ahí tira toda la carne al asador. 126, 209. Tira toda la carne al asador de la bolilla 12 en los créditos con garantías reales. Porque a pesar de que se pregona el principio de la par condicio creditorum, todos sabemos que los créditos con garantías reales tienen un andamiaje, tienen un sustrato normativo que los coloca en una situación, valga la redundancia, de verdaderos privilegios, porque son en definitiva los que terminan cobrando quiebre o concurso o pase lo que pase. Son los casos, los más comunes son la hipoteca y la prenda. Ustedes tienen que saber mínimamente qué es una hipoteca, tienen que saber mínimamente qué es una quiebra, qué es una prenda. Y tienen que saber que estos créditos tienen este privilegio, ¿no es cierto? Y que el privilegio no es solamente respecto de los asientos, no es solamente que cuando se liquide todo, lo que se produzca con el bien prendado, le vamos a dar al acreedor prendario. No. El acreedor hipotecario y prendario, ahí bajo el ritmo, tiene que esperar la finalización de la quiebra para cobrar sus créditos. Primero, no se le aplica la suspensión de intereses, por lo menos los compensatorios siguen devengándose. Todos los intereses que se devengaron hasta la quiebra, bueno, funcionan, van con toda la furia. Y luego los compensatorios siguen también devengándose siempre y cuando hasta el límite del producido del bien. Pero el acreedor hipotecario prendario, la ley le da
una herramienta que lo coloca por fuera prácticamente del concurso, salvo un pequeño detalle. Le da la posibilidad de interponer un concurso especial, artículo, si no me equivoco, 126-209. En el concurso especial es una ejecución hipotecaria o prendaria. Para nosotros los abogados, común y corriente. Vos debes mostrar cuál es el título y decís cuál es el bien sobre el cual se asienta el privilegio, cuál es el bien prendado, cuál es el bien hipotecado, se remata el bien hipotecado, el bien prendado, y se le paga al acreedor hipotecario o prendario. Te digo más, el acreedor hipotecario y prendario pueden ejercer derecho de compensación que está prohibido para el resto de los acreedores en la quiebra. Mirá vos qué poder que se le da. O sea, el tipo tiene un crédito de 2 millones de dólares, vende una finca en 3 millones de dólares, y cuando va al remate, el acreedor levanta la mano y dice, yo compro por 3 millones de dólares, porque compensa a los dos que le deben, los compensa, no los paga. Ustedes saben que la compensación es un modo de definición de las obligaciones, donde la figura del acreedor y el deudor son las mismas personas respecto de la misma obligación. Se compensa, la compensación que está ahí también en el artículo, en este mismo punto, la compensación está prohibida para el resto de los acreedores, con una pequeña salvedad ahí de la cooperativa, que no se entiende, que sea ingeniero nuclear para entender ese artículo, yo no lo soy, pero los acreedores prendarios y hipotecarios tienen derecho de compensación. Segunda privilegio, que digamos no es privilegio, porque estamos hablando de privilegio dentro del concurso, pero segunda ventaja que se le da al tipo para poder hacerse de la cosa por un monto menor. Bueno, la cuestión es que se produce el remate, saquemos de lado la compensación, se produce el remate y con el producido del remate se le paga al acreedor. ¿Y hay que esperar el proyecto de distribución? No. ¿Y hay que esperar la conclusión de la quiebra? No. Porque es un concurso especial que encima sigue devengando intereses durante el plazo posterior a la sentencia de quiebra. Así que, ojo con ese tema. Ese sí es un tema que no te digo que le vamos a poner toda la furia, pero sí es un tema que nos interesa que ustedes lo entiendan, porque además está en distintos artículos de la ley, no está muy claro, digamos, la cuestión, pero es un tema que sí nos interesa que se entienda. Después quedó abierto ahí alguna pregunta. Fuera de atracción tampoco le voy a dar demasiada importancia, suspensión de intereses más o menos parecido al artículo 19, y respecto al punto 2 de la bolilla 12, ¿no es cierto? No vamos a tomar nada, así lo digo de frente, no vamos a tomar nada de contrato en curso de ejecución, contrato con prestaciones recíprocas pendientes, a lo sumo que ustedes entiendan que en la sociedad hay un derecho de receso y cómo impacta ese derecho de receso, vean ustedes qué quiere decir derecho de receso en derecho societario, cómo impacta ese derecho de receso si hay una sentencia de quiebra para evitar que el socio se vaya de la sociedad sabiendo que tiene cesación de pago y diga, bueno, listo, el problema de los otros socios, me deja un insolvente ahí en medio de la sociedad y el socio, digamos, que ejerció el derecho de receso se va a su casa, no. Y encima cobró plata de la sociedad. Ahí es el único tema que por ahí sí se podría tomar, sociedad de derecho de receso, aporte. No se va a tomar, pero sí es importante el tema de los casos no contemplados, que es el artículo 159. El artículo 159, como lo dije en una clase, es un artículo que no se le da demasiada bolilla, pero es un artículo troncal. Es un artículo que, más que nada para los jueces, por eso te digo, no se va a tomar, pero ustedes ténganlo presente siempre, es un artículo que te da una pauta interpretativa al juez para cuando hayan cuestiones no muy claras. Y entonces ahí te da un orden de prelación y ahí te menciona el interés general, que es para otra clase, así que no le den bolilla por ahora, léanlo, pero no va a ser no va a ser tema del parcial. Bueno, estas son las dos bolillas, ¿no es cierto?, con un montón de tips, ¿no es cierto?, de lo que se va a ir tomando en el parcial, donde vamos a ir poniendo énfasis en el parcial. Luego, se habló del efecto de la quiebra, referido a la continuación de la actividad de la empresa y sobre todo en particular, con particular atención, y esto sí se va a tomar, que es la clase que dio Paganetti, sí se va a tomar efecto de la quiebra sobre el contrato de trabajo.
es muy engorroso, no nos metamos con el tema cooperativa, no vamos a preguntar de temas cooperativas, pero sí vamos a preguntar cuestiones de qué pasa con los contratos de trabajo cuando se dicta una sentencia de quiebra, si esos contratos de trabajo se suspenden o no se suspenden, por cuánto tiempo, y si en el caso de se extingue el contrato de trabajo, si tiene o no tiene un derecho de indemnización, y en todo caso cómo se calcula de acuerdo a si la quiebra es imputable o no al deudor. Bueno, todas esas cuestiones que están interrelacionadas con la ley de contrato de trabajo, sí nos interesa que ustedes las sepan. Ahí deténganse un poco. No se enrosquen con la cooperativa, no se enrosquen con la cooperativa, no preguntamos ese tema, con lo cual ahí le ahorramos 3 tardes de lectura inentendible donde uno se siente un nerdental o que ha vuelto a involucionar para nuestros primos, hermanos, los primates, porque de ahí venimos todos, los primates. Bueno. Pedro, te interrumpo sí. un minuto. Sí, gracias. Estos temas que no se van a tomar en el parcial, que quedan aclarados que no se toman en el parcial, en el final sí. Sí, claro. Porque para que no haya confusión, porque a veces lo ha habido, ¿no? O sea, esta ayuda para que superen el parcial y salgan adelante, no significa que estén fuera del programa. Claro. Para que no haya duda, solo eso. Todo lo que está en el programa se toma, todo lo que está en el programa en el final se toma. Pero ya también te estamos dando pauta donde nosotros ponemos énfasis, donde vos tenés que quedarte, si tenés que perder una tarde para entender un tema chiquitito de lo que tiene que ver con ejecución de garantía real, y bueno, perdela, no te digo ahora, pero al momento del final, perdela. Ahora, tratá de ver qué dice la ley, acá tenés que ser pícaro o pícara, tenés que andar con la ley en los temas donde nosotros no estamos poniendo demasiado énfasis. Para algo sirven estas clases, digamos, ¿no es cierto? O deberían servir para algo. Bueno, finalmente, ya se dio todo esto, la clase anterior, efecto de la quiebra sobre la continuación de la explotación de la empresa, con particular énfasis en la cuestión laboral, y finalmente llegamos a la bolilla número 14, que es la cuarta bolilla vinculada con efectos de la quiebra, ¿verdad? Bueno, esta bolilla, yo cuando explicaba en clases presenciales la quiebra, ponía flechitas hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, qué sé yo, bueno. Esta sería un efecto hacia atrás. Por eso se llama, no sé si está en el título del programa, no está en el título del programa, pero ustedes lo van a leer en algunos libros, dice retroacción de la quiebra. Retroacción de la quiebra. Se retrotrae la quiebra. Ya dijimos muchas veces que la quiebra no es un fenómeno económico, pero no es un fenómeno que ocurre de un día para otro. Es un fenómeno que ocurre en un devenir. Es progresivo el estado de cesación de pago que después termina en quiebra. Es progresivo, va andando, digamos. Bueno, cuando ese devenir le llamemos crisis empresarial, cuando esa crisis, todas las empresas tienen crisis, ¿no es cierto? No solo las personas tenemos crisis, en algunos casos vivimos en crisis y ya nos acostumbramos a vivir dentro de ellas. Bueno, las empresas tienen crisis, o sea, tienen como obstáculos, tienen como traspiés, le llamemos así. Cuando esa dificultad económica adquiere una calidad de estado de cesación de pagos, estado de insolvencia, ahí es donde empieza a operar el derecho concursal. Repetimos varias veces que, desde el punto de vista científico, si es que el derecho fuera una ciencia normativa, nuestro problema científico del derecho concursal es cómo resolvemos el estado de insolvencia. Ese estado de insolvencia, como su primera palabra lo indica, es un estado del patrimonio que no es una situación coyuntural financiera que con un traspié se sale adelante, es una cosa que está enquistada, digamos, dentro del patrimonio, ¿no es cierto? Y es lo que activa todo este mecanismo de la quiebra. Cuando el deudor ya sabe que está en esta situación,
sospecha, intuye, tiene un contador kamikaze que le dice, vos estás en estado de insolvencia. ¿Por qué digo kamikaze? Porque cada vez que el contador le dice al empresario que está en estado de insolvencia, lo terminan echando al contador porque no sabe nada, qué sé yo. Bueno, cuando el deudor está en este proceso, digamos, de incurrir en este estado de insolvencia, empieza o puede empezar, o la ley presume, o la ley intuye, acuérdense que es femenina, la ley intuye que hay un desprendimiento de ciertos activos. Por eso se intenta, con las acciones de revocatoria concursal, se intenta retrotraer operaciones jurídicas que hizo el fallido cuando no era fallido, pero que estaban dentro de un periodo de tiempo. Repito, la cesación de pago no es algo que nace de un día para otro, es un proceso que va devengándose en el tiempo, que va actuando en el tiempo. Entonces, como todo proceso, no en términos judiciales, sino como todo concatenación de actos, tiene un principio, y en este caso tiene un final. El periodo de sospecha es el plazo que va desde el inicio de la cesación de pagos hasta la sentencia de quiebra. Está definido por la ley, en el artículo 116, segundo párrafo, tercer párrafo. Es un plazo que va desde el inicio de la cesación de pago hasta la sentencia de quiebra. Bien, ¿por qué se llama periodo de sospecha? Porque en ese plazo, que está establecido con la ayuda de la sindicatura, que a través de la lectura, el estudio de los estados contables determina que por tal y cual característica, que por tal y cual asiento contable, que por tal y cual movimiento bancario o incumplimiento de tal y cual obligación, el sujeto fallido inició su estado de cesación de pago allá atrás en el tiempo. No hay plazo para eso. El estado de cesación de pago puede haber iniciado hace 3, 5, 10 años atrás. Raro, porque si te mantuviste 10 años activo en pie, es raro. Pero quiero decir que conceptualmente no hay un plazo hacia atrás que me dé un tope. Periodo de sospecha es lo que va inicio, cesación de pago hasta la sentencia de quiebra. ¿Para qué se hace el periodo de sospecha? Se hace fundamentalmente para ver qué activo salió ilícitamente del fallido, del patrimonio del fallido, y cómo lo vuelvo a traer para que sea un bien sujeto a desapoderamiento que se liquide y se pueda repartir entre los acreedores concursales. Bien. Entonces, si yo tengo esta acción, ¿no es cierto? Si yo puedo revisar en este periodo, la ley me hace jugar ahora una cuestión de seguridad jurídica, ¿no es cierto?, que es el plazo de prescripción. La prescripción y la caducidad son institutos muy antipáticos, ¿no es cierto? Uno tiene derecho a un montón de cosas, pero si no ejerce ese derecho en un determinado plazo, la ley entiende que prescribió tu derecho de hacerlo, que directamente en algunos casos caducó tu derecho para hacer valer ese derecho en sede judicial. Entonces, si bien el periodo de sospecha no tiene un límite temporal, sí tiene un límite temporal la posibilidad de que vos retrotraigas algunos actos que salieron ilegítimamente del patrimonio del fallido en un plazo que va de 2 años hacia atrás de la sentencia de quiebra. O sea que la retroacción de la quiebra o la limitación del periodo de sospecha de 2 años de la sentencia de quiebra es al solo efecto de la interposición de acciones de revocatoria concursal para retrotraer para hacer volver algún activo. No funciona para el derecho de receso y no funciona para el 173, que son acciones de extensión de responsabilidad para los administradores y los directores de las sociedades. Bueno, dicho esto, es importante, ¿no es cierto? Y ahí hay un tema de discusión. Es importante determinar cuándo se inicia el estado de cesación de pago, para determinar luego desde cuándo comienza a correr el periodo de sospecha. Para ello, la ley no es muy clara, pero te habilita a que los acreedores e incluso terceros puedan cuestionar
el inicio de la cesación de pago que determina la sindicatura en su informe general. Acordate, lo vimos en clase, que en el informe general, que también tiene que hacer en la quiebra, la sindicatura tiene que fijar un inicio de la cesación de pago. Ahí los acreedores y el mismo deudor, cada uno haciendo valer sus intereses, el deudor siempre va a tratar de que el periodo de sospecha se haya iniciado un día antes de la sentencia de quiebra, porque entonces le van a revisar solamente lo que hizo ese día, desde la mañana hasta la noche. En cambio, el acreedor va a tratar de que el periodo de sospecha sea lo más largo hacia atrás posible para poder ver si hubo algún activo que salió ilícitamente del patrimonio. Ese periodo de sospecha tiene un trámite particular, hay que leerlo al 117, 116, 115, en ese orden, en el cual todos los que participan de la determinación del inicio de cesación de pago, por eso insistí tanto en la primera parte del curso con que ustedes tienen que saber qué es el estado de cesación de pago, porque si sabés qué es el estado de cesación de pago, siempre con sustento en documentación contable, vos sos contador, no sos ingeniero, ni abogado, ni nada, sos contador, entonces en base a los estados contables, vos tenés que ver cuándo, qué es el estado de cesación de pago y cuándo se inicia. No podés saber cuándo se inicia si no sabés qué es. Entonces ahí, en el primer punto de la bolilla, dice periodo de sospecha, concepto, trámite especial previsto para la ley. Sí nos interesa que ustedes entiendan este tema. Sí nos interesa que ustedes puedan ver hasta cuál es el rol de la sindicatura en la determinación de este periodo de sospecha. Una vez que vos tenés claro el periodo de sospecha, una vez que se determinó matemáticamente qué vamos a revisar, qué vamos a sospechar, por eso periodo de sospecha, ahí viene el punto 2, que es importante, es un tema muy jurídico, pero igualmente queremos que ustedes lo sepan. No con detalles técnicos, procesales, como una demanda, qué sé yo, pero sí necesitamos que ustedes sepan. Los actos de ineficacia de pleno derecho, que es el punto 2 de la unidad 14, se distinguen actos de ineficacia de pleno derecho y actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pago. Son dos institutos muy parecidos, pero son diferentes. El acto ineficaz de pleno derecho no hace falta ningún procedimiento, ningún proceso para declararlo ineficaz. Cuando dentro del periodo de sospecha el tipo regala bienes o constituye hipotecas que no estaban vencidas y que no tenían originalmente esa cuestión, o desinteresa a acreedores, ese acto es ineficaz de pleno derecho. Fíjate que la ley no dice nulo, que tampoco queremos que se metan demasiado en este tema de que diferencia entre nulidad. A nosotros los abogados nos encanta, no sé, nos podemos pasar 3 días enteros con la disquisición de actos anulables, actos nulos, actos inexistentes, que son las 3 categorías, ¿no es cierto?, de actos. Bueno, acá te habla de ineficacia. Es decir, que el acto es eficaz entre las partes, pero es inoponible a los acreedores. Vos si le regalaste la finca a tu amante, ¿no es cierto?, o peor, al primo de tu amante, ese acto es válido entre las partes. Ahora, si con ese regalo que vos hiciste estás perjudicando a la masa, porque era un bien afectado por el desapoderamiento y que vos lo estás intentando excluir ilícitamente, el acreedor va a decir, te felicito por la relación que vos tenés con tu amante, sobre todo con el primo de tu amante, que no se sabe bien si es primo o qué, pero a mí devolveme esa finca. Ese acto válido entre ustedes es inoponible a mí. Yo te hago una acción de recomposición patrimonial, el activo vuelve a ingresar al patrimonio del fallido y yo lo liquido, lo vendo. Porque el derecho, me remonto a la primera clase, el derecho es el único lugar donde se ejerce el monopolio de la violencia. Te guste o no te guste, te lo saco, un oficial de justicia, te lo sacan, te lo rematan, chau, olvídate. Por supuesto, derecho de defensa, debido proceso, hay 1.000 millones de cosas al medio, pero quiero decirte que ahí es donde se ve claramente lo que es la violencia del Estado para hacer valer el derecho. Entonces, vos estabas en estado de cesación de pago, ya la veías venir,
te desprendiste ilícitamente de eso, la ley dice, vamos a revisar todo eso, le pone un plazo, te guste o no te guste, le pone un plazo por una cuestión de seguridad jurídica, porque puede ser que ese bien haya sido transmitido y después pueden haber terceros buena fe a título oneroso, viejo artículo 1051, no sé cuál será el nuevo código, en el cual ya llega un punto donde no podés, ¿no es cierto?, no podés dejar en tela de juicio todos los actos que pueda haber hecho un sujeto fallido, porque si no nadie se animaría a hacer ningún negocio. En algún punto tenés que hacer un corte. Vos tenés un periodo de sospecha, hiciste un acto ilícito, entonces se produce una retroacción de la quiebra, o sea, los efectos de la quiebra, que te dije hace un rato cuáles eran, ahí le preguntaría al de azul, al de amarillo, y vos me tendrías que contestar, el efecto patrimonial más importante es el desapoderamiento. Bárbaro, bien. ¿Cómo se materializa el desapoderamiento? Con la incautación. Perfecto. Entonces, ese efecto del desapoderamiento y su materialización, que es la incautación, yo la retrotraigo, que es un efecto propio de la quiebra, yo lo retrotraigo a la fecha de inicio de la cesación del periodo de sospecha. Inicio de la cesación de pago, inicio del periodo de sospecha. Por eso se llama retroacción de la quiebra. Y esos efectos del desapoderamiento y la incautación los traigo a aquel acto y lo vuelvo a traer al bien, al patrimonio del fallido para su pertinente liquidación y consecuente distribución. Bueno, esa es la acción ineficaz de pleno derecho. ¿Por qué de pleno derecho? Porque ante el simple conocimiento que toma la judicatura, el juez, la jueza, de la existencia de algún acto, de esos 3 actos que están enumerados en el 118, el juez ordena de pleno derecho, ¿no es cierto?, la ineficacia o la inoponibilidad de ese acto respecto de los acreedores y vuelve a traer de nuevo el activo al patrimonio del fallido. Ya más complicado, digamos, son los actos ineficaces por conocimiento del estado de cesación de pago. O sea, ahí son actos que ocurren dentro del periodo de sospecha, con esta limitación de 2 años de la sentencia de quiebra, y acá viene un paréntesis, que algunos de ustedes seguramente en clase me lo hubiesen preguntado, el periodo de sospecha del inicio de la cesación de pago. No se puede retrotraer más de 2 años desde la sentencia de quiebra para las acciones de revocatoria de concurso, que son las acciones de esta bolilla. Salvo que sea una quiebra indirecta. Si tenés una quiebra indirecta, el plazo de 2 años no se cuenta desde la sentencia de quiebra, porque si no, sería fácil. Vos te concursás, estás 2 años prometiéndole el moro a los deudores, a los acreedores, quebrás, y entonces los actos que vos realizaste un mes antes de presentarte en concurso preventivo, como ya han superado los 2 años, no entran dentro del periodo de sospecha. No. En el caso de quiebra indirecta, la extensión de 2 años no se cuenta desde la sentencia de quiebra, sino se cuenta 2 años hacia atrás desde la presentación de la demanda en concurso preventivo. Ese es un detalle que si lo lees bien no es tan complicado, pero que no se te escape esa cuestión del periodo de sospecha. Vuelvo. Acto de ineficacia por conocimiento de la cesación de pago. Bueno, repito, son actos que generaron no puede haber acciones de recomposición patrimonial, y te diría, en general no existe acción en derecho donde no haya un interés. La medida de la acción es el interés, tenemos un dicho nosotros. Bueno, acá tiene que haber un interés, y el interés para interponer acciones de recomposición patrimonial es que se haya generado un perjuicio a los acreedores. Si el acto, escucha esto, si el acto que realizó el fallido dentro del periodo de sospecha no genera perjuicio a la masa, ese acto no es susceptible de ser revocado. ¿Qué quiere decir que no genere perjuicio a la masa? Que no se haya hecho una venta a precio vil, que no se haya simulado en fraude a los acreedores una transferencia de una operación, sino que si el deudor demuestra, que es la defensa que tiene, ¿no es cierto?, siempre en acciones de recomposición patrimonial, si el deudor demuestra que no hay daño a los acreedores, es decir, que el acto se realizó, pero no en detrimento de los acreedores, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el crédito era un crédito hipotecario y no hubiese
ingresado mayor dinero a la masa por la vuelta de ese bien que fue rematado o dado en pago en un juicio de ejecución hipotecaria o prendaria, si se demuestra que no hubo un daño, o sea, que no hay plata que se dejó de generar o de entrar en el patrimonio del fallido para ser repartida a los acreedores, no hay acción. En estas acciones de ineficacia, vos tenés que probar que hay una connivencia. Este es un caso típico, me mete un paréntesis, este es un caso típico de un liticonsorcio pasivo necesario. Tenés que sí o sí demandarlo a los dos, porque si hay una connivencia, lo tenés que demandar, traer al proceso a los dos, al deudor y al tercero que se prestó para esa connivencia. Bueno, vos mirá lo que te pone la ley en tu espalda. Y encima en espalda de la sindicatura, porque la responsable de hacer esta acción es la sindicatura principalmente. La sindicatura tiene que probar de que hay un interés económico, porque ahí hay plata que vamos a poder repartir mejor para los acreedores, pero tiene que demostrar de que el tercero conocía el estado de cesación de pago. ¿Viste? Son pruebas diabólicas, pero bueno, no quiero detenerme mucho en eso, es una acción muy complicada. Lo que te digo, donde no le podés errar, no quiero que entre en disquisiciones de tipo jurídico, pero, ni mucho menos de prueba, pero sí decirte que para interponer esta acción vos necesitas la mayoría, que es otra traba más, porque la ley te da, viste, un montón de derechos, pero también por abajo te los quita. Tenés que contar con la mayoría de votos de créditos quirografarios, la mayoría simple de créditos quirografarios para poder interponer esta acción. O sea, vos tenés que contar con la conformidad, con la anuencia de los acreedores quirografarios, por lo menos en mayoría simple, para poder interponer esta acción, que tiene una serie de características, léanlas ahí, en la ley no tienen demasiada dificultad. Si la sindicatura no ejerce esta acción, y el síndico y el acreedor lo intima que lo haga luego de transcurrido 30 días, esta misma acción, la del 119, la puede hacer a su costa y cargo el acreedor, ¿no es cierto? También se le pone una serie de trabas porque ya no puede meter no es sin costo, sino que tiene que hacerse cargo de la tasa de justicia, es como si fuera un juicio común y corriente, y le da la zanahoria que si obtiene, digamos, la declaración de ineficacia y retrotrae y hace volver ese activo que salió ilícitamente del patrimonio del deudor, él tiene un porcentaje hasta el límite de su crédito, que no me acuerdo si va entre la tercera y la décima parte, la décima y la tercera parte, no me acuerdo bien cuál es el porcentaje que tiene de lo que se obtenga de la liquidación de ese bien. O sea, como que él se le da una preferencia, ¿no es cierto? Ahí habría un subprivilegio, un privilegio escondidito, ¿no es cierto? Que da el 120, si es que es exitosa la acción del acreedor. El plazo para ejercer la acción es amplísimo, son 3 años desde la sentencia de quiebra. O sea que desde la sentencia de quiebra, la sindicatura puede tomarse un tiempo prudencial para analizar si es pertinente o no, y tenés 3 años y el plazo no es de prescripción, sino que es de caducidad. No importa qué significa, cuál sea la diferencia, pero en principio la caducidad extingue el derecho directamente, no solamente la acción procesal, sino extingue el derecho. Es una caducidad de derecho, no una caducidad de instancia. Y bueno, esto es más o menos a vuelo de pájaro lo que vendríamos viendo hasta ahora. Lo que serían todos los efectos del concurso. No me fijé. Sí. Yo nada más que como para agregar un pedacito, como ellos ya han estudiado derecho civil con el nuevo código, y el nuevo código ha hecho una hermosísima reducción del tema de la ineficacia, ¿no? Como la ineficacia general y la dividida en nulidad si hay un vicio, inoponibilidad si no lo hay. Esto está claro que son actos válidos para el derecho, pero inoponibles a determinados terceros. Entonces hay un plazo para oponer dentro del plazo, o sea, dentro del juicio de quiebra, y como toda inoponibilidad, dice, sin perjuicio de que se le pueda oponer la prescripción o caducidad. Esa sería dentro de la acción civil, porque esto se ejerce como una acción civil. Entonces tengan en cuenta que como está muy bien regulado, que cuando se establece el plazo de prescripción, en la parte de
de los plazos de prescripción, un plazo especial de 2 años, se pone clarito desde que el tercero pudo conocer, ¿no es cierto?, la existencia del vicio, la existencia del motivo que da lugar a la acción, para que tengan en claro que hay un plazo dentro de la ley para oponerlo, y después podría surgir la posibilidad de que el tercero le interpusiera la prescripción civil, pero se computa desde que lo pudo conocer, con lo cual no habría alteración del derecho, sino se les puede confundir el tema de que hay 2 plazos diferentes. En realidad hay un plazo dentro de la ley de quiebras, sin perjuicio de que pudiera plantearse la prescripción general, pero la prescripción general habla desde que lo pudo conocer, con lo cual no se le achica, es decir, estaría casi el mismo tiempo, ¿no? O sea, es más amplio el plazo de caducidad que tiene establecida la ley de quiebras, pero como toda inoponibilidad se le puede plantear una prescripción, porque no es ajeno, ¿no es cierto?, el tema de que se le pueda plantear la prescripción. Y ahí es donde hay que tener en cuenta que no se computa desde que el acto nació a la vida jurídica porque es un acto válido, sino que como es inoponible, se le va a computar la prescripción desde que este tercero pudo conocer la existencia de este vicio, que en este caso sería, por ejemplo, el conocimiento, el fraude, la connivencia entre las partes. No desde que el acto nace a la vida jurídica, porque estamos en presencia de actos válidos. Tienen escritura, cumplen con los requisitos, etcétera, pero son inoponibles a determinados terceros. Entonces, para que puedan oponer la prescripción, se computa desde que estos terceros pudieron conocer la existencia de esa connivencia, no desde que nació el acto. O sea, como para que quede claro. Está silenciado. Sí, perdón. No, vos volviste a repetir porque me ves con cara de que no lo... la prescripción está... ¿Es la que interpone, es la prescripción adquisitiva o la liberatoria? O sea, No, la liberatoria, o sea, en el momento que se demanda a los dos, como vos dijiste en un litigio consorcio, ¿no es cierto?, sí, necesario. Sí. O sea, la sindicatura demanda a los dos. Demanda a los dos, dentro del plazo de los 3 años, que tiene Ahí en la estoy. ley, ¿no es cierto? Sí. Ahí está. Pero uno de ellos, ¿no es cierto?, el tercero que se avino a participar en el acto la connivencia, plantea la prescripción. Dice, no. Él plantea la prescripción. Él plantea la prescripción, ¿no es cierto? Dice, no, yo ya estoy liberado, transcurrió los 3 años, los 2 años, perdón, los 2 años que establece el Código Civil. Y ahí viene el tema del plazo, ¿desde cuándo lo contás? Porque desde que transcurrió 2 años, pero el tercero no conocía. No, Entonces, el síndico que está planteando, ¿no es cierto?, es desde el momento que pudo conocerlo, no desde que... Buenísimo. Porque hay un acto válido. Hay un acto que se realizó con todos los requisitos de la ley, pero es inoponible a determinados terceros. Entonces ahí tengan en cuenta ese detalle para que no piensen, porque claro, vos dijiste es un término amplio. Sí, dentro de la ley de quiebras es amplio, son 3 años. Pero la prescripción que puede oponer es de 2 años, porque ahora se redujo. Pero a contar desde que lo pudo conocer. Entonces, ¿cuándo lo pudo conocer? Cuando tramitó el juicio. Perfecto. Porque puede haber sido un concurso. Allá en el informe general se dijo que podría ser, pero nada más. Cuando es quiebra, recién yo sé que esto puede suceder. Como para que sepan que se computa desde ese momento, por eso sí es un término amplio. Sí, me sirvió a mí, no sé si a los alumnos, pero a mí me sirvió. Porque es muy complejo, digamos. Claro, lo que pasa es que ahora es más fácil el tema de determinar, hay nulidad cuando hay un vicio y el acto no es inválido porque no hay un vicio, y hay inoponibilidad cuando es válido y es inoponible a determinadas personas, las que establece la ley nada más. Y no hay más ineficacia. No estamos que la nulidad, la anulabilidad, nada, ya listo, eso ya no existe. Tenemos clarito eso. Pero también se regularon términos más cortos
para oponer, ¿no es cierto?, la prescripción en estos casos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de dar seguridad a lo que vos decías. Hay que determinar, la seguridad jurídica es muy importante para las transacciones comerciales, muy importante. Sobre todo para, para las transacciones comerciales es muy importante la seguridad jurídica. A veces nos ataca un poco y dice, ay, esto es injusto, pero es que frente a determinadas circunstancias hay que dar prioridad o a la seguridad jurídica o a la justicia. Y todo esto, ¿no es cierto?, al poner plazos rígidos, nos está diciendo, bueno, la justicia sí, pero hasta un determinado tiempo, porque si no yo no puedo estar sujeto a que venga una nulidad o me pongan una ineficacia con el tiempo y nunca esté tranquilo en las transacciones. Porque cualquiera puede quebrar, cualquiera puede, y bueno, y no estoy libre de que me citen a un juicio como que haya tenido conocimiento y me planteen la connivencia, cuando yo nunca lo supe o no lo pude saber. Y tengo un juicio que tramita cuánto tiempo, o sea, es necesario y es bueno que en materia de derecho comercial, que es ágil, que no hay, cuestiones de orden público, ¿no es cierto?, de por medio, la seguridad jurídica sea priorizada, porque define, ¿no es cierto?, un Estado de Derecho, define un Estado de Derecho donde la libertad de la contratación, salvo los límites extremos que establece la ley, necesita de un comercio ágil, de una actividad mercantil ágil, de empresarios, y si no, no vamos a tener ni buen rendimiento dentro del país, ni inversiones del extranjero, que siempre hacen falta, porque la inseguridad es lo que lleva a veces a huir de los países, ¿no es cierto? Es decir, donde hay una reglamentación con seguridad jurídica, siempre es mucho más factible o más fácil de desenvolverse dentro del mercado. Sí, Y porque creo el empresario que mete plata, si no tiene seguridad y cree que después esto se resuelve entre amigos, no la pone. Claro, la seguridad no es que te vaya bien, porque no sabes si le va a ir bien o no nunca, ¿no es cierto? O sea, no se puede garantizar que le vaya bien. La seguridad es que no está sometido a plazos inciertos para que le declaren y la ineficacia de lo que está haciendo, porque eso sí crea incertidumbre. Está. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o le quedó alguna cosita colgada. Profesor, una pregunta. En el caso de actos ineficaces de pleno derecho, usted dijo que existe un periodo que si existieron actos que después no son válidos, o sea que son inoponibles ante terceros, pero válidos entre las partes, ¿puede ser? Más o menos. A ver, bueno, termina la pregunta. Quería preguntar, ¿qué pasa si es válido entre las partes y si el bien vuelve para ser liquidado y ser repartido a los acreedores? ¿Este tercero se incluiría luego como un acreedor más? No, viajó. Perdió, digamos, el tercero. Y no es que Es que perdió. son actos gratuitos, son actos Claro, gratuitos. no es que perdió, son actos simulados. Ah, Son bien, actos bien. gratuitos. Los actos simulados en derecho están permitidos, siempre y cuando no estén hechos para defraudar a los acreedores. Bien. Entonces, por eso la ley le quita. Y después, si querés, lee el 122 en relación con el 122. Bueno, cuando el tema del reintegro, o sea, hay que instituto en la ley donde la ley presume que vos ya hiciste una ilegalidad, no tenés ningún derecho, no es que te violaron tu buena fe y vos no sabías. Por eso dije de que es un típico caso de liticonsorcio pasivo necesario, porque es una sentencia, cuando un liticonsorcio pasivo necesario, cuando el proceso necesariamente tiene que estar integrada la parte demandada, en este caso si es pasivo, por los sujetos a los cuales se va a hacer efectiva una sentencia. En este caso, si se declara ineficaz el acto, se aplica a los dos y bueno, no importa, me estoy yendo un poco, pero... Él hablaba de los de pleno derecho. La pregunta que hace es, dice, los actos de pleno derecho que los declara el juez de pleno derecho son los gratuitos, son los que las donaciones, no hay contraprestación o se le da un privilegio que no tenía, entonces no está perdiendo nada, no lo tenía. Ah, bien, perfecto. Sí, No sí. lo tuvo. Porque por eso se hace de pleno derecho.
Y Claro. no hay juicio ni nada, pleno derecho, el juez no Claro. dispone. En los otros sí, se le da una intervención y tramita, ¿no es cierto?, para que haya defensa, porque la defensa el principio de defensa se tiene que priorizar, pero hay que demostrar la existencia de lo que sería el fraude. Si hay fraude es un acto ilícito. Bien, perfecto. Otra pregunta, en el libro de Graciabili dice de que la obligación puede ser de hacer o de dar, siendo admisible la petición de quiebra por incumplimiento de una obligación de escriturar. Obligación de escriturar, ¿qué se refiere? Mirá, te lo pongo como un ejemplo, para no marearte. Hay determinados actos jurídicos que tienen una solemnidad. El más importante, que todos ustedes lo conocen, es la transferencia de inmuebles. Los inmuebles tienen que ser hechos por escritura pública. Si no son hechos por escritura pública ante el registro, que se inscribe en el registro, todo, no son constitutivos, no está constituido el derecho real de propiedad. Dicho esto, también ustedes conocen la existencia de boletos de compra-venta. Un boleto de compra-venta es que yo te prometo que te voy a vender un inmueble. ¿Por qué? Porque la venta del inmueble es con escritura. Un boleto se entiende que es una promesa de venta, un boleto de compra-venta de inmueble es una promesa de venta porque, vuelvo a repetir, se perfecciona con la escritura, no con el acuerdo de voluntades. Entonces, si vos tenés en un concurso, en una quiebra, un boleto de compra-venta, es una obligación de hacer. El deudor te tenía que escriturar cuando vos acreditas el cumplimiento de toda la obligación de pago. Si no lo haces, si el deudor no lo hace, el juez, si vos cuando vas a pedir la verificación de tu crédito, tenés que pedir que el juez reemplace a la figura al deudor y que a través de un mecanismo digamos, administrativo que hay, el juez que en definitiva te va a hacer la traslación de dominio mediante escritura pública. Ese sería un ejemplo de lo que vos estás preguntando, una obligación de hacer. Sería que la petición puede ser pedida, la quiebra puede ser pedida si es que el deudor no escrituró, digamos, al nombre de la otra persona. Claro, ¿no? Claro. Perfecto, bien. O si no te pongo el ejemplo del pintor, qué sé yo. No el pintor de pared, sino el pintor de una obra de teatro. Vos venís, le pagás a un tipo, a un artista hiper famoso, que eso ocurre mucho, le pagás una cantidad de dinero para que te haga 3 murales. Y el tipo quiebra ahí en el mismo momento. Bueno, ahí está complicado porque no lo podés obligar a pintar, salvo que el juez sea buen pintor, que hay algunos casos también, en donde podría reemplazarlo. No, mentira, es una broma. ¿Qué ibas a decir, Adita? No, iba a decir que como el boleto lo que te da es el derecho a reclamar la escrituración, ¿no es cierto? O sea, es válido como compraventa, como contrato entre las partes, y te da derecho a escriturar porque lo haría oponible a terceros, ¿no es cierto? El cumplir los requisitos es derecho real, antes es un derecho personal. Boleto de compraventa, contrato de compraventa, derecho personal. Para adquirir el dominio, escritura pública, inscripción en inmuebles para la oponibilidad a terceros. ¿Qué pasa? Y es una pregunta importante que nos hacemos. Bueno, el juez puede escriturar frente al boleto el cumplimiento de las obligaciones de las partes, pero hay veces que aunque se reclame la escrituración y corresponda a la escrituración, el juez no va a poder hacerlo, por ejemplo, porque no se ha hecho el loteo, no se puede hacer el loteo, no están los servicios, y eso sí es complicado, porque ahí sí ya se convierte en una obligación dineraria, es decir, ahí puedes reclamar el daño que te produce el no tener el no poder tener el inmueble a tu nombre, porque el juez va a escriturar si se puede hacer, porque lo único que tiene que hacer es firmar, pero el juez no puede lotear, el juez no puede, entonces ahí ya pasamos como los efectos de los contratos, ¿no es cierto? Que se hablan de los efectos de los contratos. Ahí ya se convertiría en otro tipo de obligación en la que reclamas el resarcimiento económico, no queda otra. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo ve el partido? Daer, ¿cómo ve el partido? 2-0 gana Argentina, profe. 2-0 del primer tiempo. Bien. Flor de goles. Ya no está, lo vimos, nos lo contaron. No, grité, yo escuché el televisor que gritaba y lo vi acá en la aplicación del celular, ¿viste? Pero ya está, 2-0. Ya ganamos. Campeón del mundo.
Muy bueno. Chicos, último tramo, métanle pata, queda hasta el 13 de junio el próximo parcial. Así que nos veremos en principio, a ver, espera, que El voy a 8, ver el 8 nos volvemos a ver. el 8 sería, ¿sí? El Listo. 6, profe, ¿no hay clase? Vos- El 6 no hay clase, profe, es lunes. Pará. Ah, cierto. Yo pensé en el miércoles. El 6. Sí, el 6 hay clase presencial. Vayan a esa clase porque ahí se les va a explicar todo el proyecto. Bueno, ahí va a estar complicada. Sergio Gil la va a dar la clase. La tiene complicada porque tiene que dar la parte de liquidación y la parte de distribución. Vamos a hablar con él a ver si le puede poner un poquito más de énfasis en la parte de distribución. Pero vayan a esa clase presencial porque es importante. Es una clase clave y a los talleres que se van a dictar la semana que viene también son claves que vayan para... Ahí tenés el 50% del parcial va a estar en esa clase y en el taller. Bueno. Otra pregunta, profe. Dale. Disculpe, cuando existe una quiebra directa forzosa, dice requisitos, vendrían a ser los requisitos del artículo 83 más los requisitos procesales del Código Procesal Civil y Comercial 330, requisitos fiscales, Sí, pero no te previsionales y profesionales. enredé. No te enredé lo que es código procesal. El 330 es una demanda. Cómo se tiene que presentar una demanda judicial. No te enredé ahí. Acordate, siempre queremos que ustedes sean contadores. O sea que mirá lo del... No te metas en camisa de 11 varas. ¿Estás sin micrófono, Adita? Es importante tener en cuenta que las normas procesales que nosotros les vamos a pedir son las que están en la ley. Porque Nada más, el 273. Esta ley tiene normas procesales, que es de las pocas, porque es ley de fondo. Todo lo otro es derecho procesal, déjenselo a los abogados. No se metan en eso porque no, como hacer la demanda no le compete a ustedes. Entonces, lo que interesa para la ley es lo que establece esta ley de fondo. Bien. Acuérdense que la ley de forma es provincial y nosotros estamos estudiando una ley de fondo, una ley nacional. Entonces, que tiene muchas normas procesales y son las únicas que se les va a pedir, las que tiene esta ley. Muchísimas gracias. Bueno, aquí una chica Arjona dice, y no poner lo mismo que infeliz, profe. No es lo mismo, pero bueno. No, después aclara que era ineficaz. Listo, chiste nomás. Nos vemos Nosotros con Adita nos volvemos a encontrar un poquito más adelante, creo que el otro lunes, no este, sino el otro. Listo, nos vemos, suerte, besos, saludos. Gracias a los que, mirá, Daer se clavó el primer tiempo y después apareció. El futbolero tiene pero apareció, puso la carita por menos. Así que como son poquitos los nombro. López Alejandra Inés, Natalia Núñez, Marco Montenegro, Alicia Arjona, no sé si es algo del cantante, usted Alicia, López María Luz, Saldaño Ayala, Maricel Jaramillo estuvo sentadita, atento, Lavari Pablo Sarabia, que siempre está atento, hizo preguntas, Liliana Guardia, José Daer, Luis Torres, Gutiérrez, Paula, Araceli Corbalán. ¿Sigue siendo una bala, Araceli? ¿Sigue metiéndole pata o no? Ahí estoy, profe. ¿La está peleando? No se me caiga, que usted es un referente. Bueno, y nadie más. Así que a los demás espero que hayan escuchado y si no, igualmente nos vemos más adelante. Un beso, abrazo, chau, chau. Chau, 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 chau. Chao, profe. Chau. Hasta luego. Chao, hasta luego.